doctora Carolina Aquino, que es directora del Laboratorio Central, para hablarnos un poquito de esto. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, un saludo a todos. Bueno, sabemos que están con mucho trabajo. Recordamos un poquito, doctora, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, este número de cantidad de muestras tomadas está entre las más altas en toda esta época, ¿verdad?, de pandemia. Sí, las muestras que ayer se reportó el ministerio es la cantidad de muestras mayor desde el inicio de la pandemia. Y ahí quería hacer un poquito con usted, doctora, que conoce perfectamente el tema, el hablar de la cantidad de muestras y la cantidad de positivos, yendo un poquito hacia atrás, en esa época bastante fuerte, sin vacunas todavía, o con la llegada de algunas vacunas, de las primeras, no estando vacunados todavía todos con la primera dosis. ¿Son porcentajes que se acercan a esos números, doctora? Sí, fíjate que la cantidad de positivos del día de ayer corresponde al 30%. Y nosotros hemos tenido en el pico más alto del año pasado también el 30% de positivos de las muestras testeadas. Pero si vamos a los números, estos 4.017 positivos son números que ya tuvimos anteriormente. No, el de ayer fue el mayor número. El mayor. Bueno, sí. Y ahora hablamos nosotros, ese trabajo lo están haciendo ahora por la habilitación del DUMOT y todo eso, esa rapidez con la cual se da a conocer y la cantidad de muestras va a ir aumentando entonces, porque la gente está acudiendo a los lugares para hacerse el hisopado, doctora. Sí, nosotros, el ministerio habilitó, ¿hola? Sí, le escucho, doctora, le escucho, sí. El ministerio habilitó el Aratirí, también extendió el horario de toma de muestras en otros lugares y también hizo la distribución de reactivos de antígenos a diferentes laboratorios de todas las regiones del Ministerio de Salud, de tal manera a que se pueda tener un diagnóstico más oportuno en todos los lugares del país, ¿verdad? Llegar a las 18 regiones donde hay laboratorios para que estas muestras puedan ser procesadas, los antígenos, y esto va a ir aumentando de acuerdo a las necesidades de la situación de la pandemia, de la situación epidemiológica. Fíjense que hace 2 meses atrás no se llegaba a 3.000 test porque la situación era diferente a la que es hoy. Entonces, de acuerdo a la situación epidemiológica, el Ministerio de Salud va a tomar las medidas que crean necesarias para ir mitigando esto, ¿verdad? Ya sea con realización de test o lo que ellos, de acuerdo a la situación en la cual nos encontramos. Por eso es que hoy, debido a la alta transmisibilidad que hay con esta nueva variante, así como las personas que quieren viajar y necesitan de un test de antígeno, esto hizo que aumente el número de test realizados. Ahora, de ese porcentaje de toma de muestra de 13.386, o las que se están haciendo diariamente, ¿qué porcentaje es lo que va del sector privado y cuántos del sector público, doctora? Bueno, en estas últimas semanas, debido, como ustedes saben, al que se realiza test en el Aratirí, el 70-75% corresponde al sector público en estos últimos días. O sea, pero antes era 60% del sector público y 40% del sector privado. Ya, pero generalmente tiene que ver con el tema de antígenos, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, o ya directamente PCR, doctora. El 70-75% corresponde a los dos, a los análisis realizados en el sector público. Pero en este momento se realiza más antígenos que PCR. Ya, y la confiabilidad, porque vemos nosotros que se ha tenido en cuenta el nuevo protocolo, ¿verdad?, que se ha dado a conocer. Y hay una puntualización ahí, que la gente, ahora se recomienda que la gente que tuvo contacto cercano con alguien, pero tuvo la vacunación completa, no hace falta que se haga el test, doctora. ¿Esto podría disminuir en toda la cantidad de gente que asista a hacerse el hisopado? Claro, lo que pasa es que esas recomendaciones es siguiendo recomendaciones
a nivel de la OMS también, y eso es cuando el paciente no tiene síntomas. Sí. Un asintomático que tiene la dosis completa de la vacuna usa tapabocas, no es necesario que se realice el test. Ya, bueno, eso es, y esto podría, porque hoy creo que la gente al tener contacto, alguien da positivo, lo primero que hace es ya buscar un lugar para hacerse el test, doctora. Claro, Ajá. y es para optimizar también. Hay que tener en cuenta que muchas personas, y es entendible, debido a la ansiedad, está en contacto con otra persona y a las 48 horas ya se quiere hacer el test y no tiene síntomas. Entonces eso puede ser causa de un resultado falso negativo. Por eso es que cuando uno está en contacto con una persona y no tiene síntomas, no es de utilidad que se realice el test a las 48 horas. Por eso es que va cambiando el protocolo de acuerdo a las evidencias de la información que uno va teniendo a nivel nacional e internacional, de acuerdo a las evidencias de que uno va evaluando y teniendo. Y es importante mencionar que los antígenos es de gran utilidad cuando el paciente es sintomático, y se recomienda realizar entre el segundo y cuarto día de síntomas, cuando el paciente tiene síntomas. Eso es importante destacar. Eso es importante también resaltar ahora. Y que empiezan ahora, y usted quiero que me explique un poquito, doctora, ¿cómo es el caso de visualizan también la influenza y también el coronavirus? ¿Cómo están haciendo esa prueba en este momento? Bueno, nosotros como laboratorio de referencia llevamos a cabo la vigilancia laboratorial de lo que viene a ser enfermedades respiratorias, sobre todo influenza. Entonces, hay 10 hospitales que son centinelas que nos remiten a nosotros muestras, así como también laboratorios públicos y privados. Y se llama vigilancia laboratorial. Un porcentaje de las muestras de estos hospitales se realiza, diríamos, por RT-PCR, se hace el diagnóstico, y allí se vio de que había una coinfección de influenza y SARS-CoV-2. Las coinfecciones ya fueron descritas y detectadas hace muchos años. Hay coinfección, por ejemplo, de influenza con virus sincitial, o sea, esto es normal. No ocurre con mucha frecuencia, pero sí ocurre. Es habitual encontrar coinfecciones. Pero esto ya, nosotros hablábamos hace unos días ya con el doctor Fusilo y decía que con anterioridad, o sea, con la primera etapa, ya cuando apareció esto, y más todavía en época de invierno y con problemas respiratorios, ya había surgido este cuadro similar de coinfección. Sí, ya había surgido, pero lo que se necesitaba era la confirmación oficial. Eso es lo que hizo el Laboratorio Central. Como Centro Nacional de Influenza, tiene que reportar a la OMS, a la OPS, porque todas las muestras que vienen al Laboratorio Central son remitidas después al CDC, las muestras positivas, obviamente, y esto sirve para la formulación de la vacuna contra la influenza. Por eso que es importante esto, porque se ve cuál es, diríamos, la que está circulando en la región. El primero en reportar de esta coinfección en la región creo que fue México, después fue Brasil. Esto es importante a nivel de salud pública para saber qué es lo que está circulando en la región. Si esto se ve en Brasil, se ve en Argentina, se ve en Paraguay, esto es muy importante para saber cómo se encuentra a nivel epidemiológico, qué es lo que está circulando en la región de las Américas, en esta región. Ya, a nivel de trabajo internamente en el laboratorio, yo recuerdo, doctora, que en meses anteriores cuando dialogábamos, hablábamos de la cantidad de gente que va cayendo también dentro del propio sector médico de blanco, y ustedes también recibían un poquito ese
ese golpe con el tema de médicos que van en cuarentena o tienen que aislarse. ¿Cómo está eso dentro del laboratorio central actualmente con los funcionarios? Y tenemos funcionarios positivos, tenemos funcionarios con síntomas, o sea, esto le afecta a todos, o sea, es algo a nivel mundial, a nivel país, y por supuesto también el personal de blanco, el personal de laboratorio está, diríamos, con esto, ¿verdad? O sea, tenemos funcionarios que están de reposo, funcionarios que están positivos, diríamos. Pregunto, ¿vacaciones dentro del sector del laboratorio central, o al menos el caso que le ocupa a usted, tuvieron que suspender o continúan normales? Porque justamente es la época de vacaciones también de muchos personales, doctora. Bueno, nosotros tratamos de optimizar en ese sentido, y sí, algunas personas salieron de vacaciones, algunas tuvieron que retornar de sus vacaciones y otras, o sea, se hace un trabajo se organiza eso, porque ustedes tienen que tener en cuenta que el personal de salud también se cansa. Claro, por eso. Nosotros estamos desde la mayor epidemia de dengue, desde el 2020, final de 2019, 2020, trabajando de manera ininterrumpida. Dengue, la pandemia, el laboratorio central fue el que en principio era el único que hacía el diagnóstico. Después eso se fue descentralizando, pero realmente la gente necesita, los recursos humanos del ministerio, del laboratorio, necesita descansar. Sí. Estuvo muchísimo tiempo sin poder a veces estar con sus hijos, es complicado. Justo cuando parecía que iban a empezar a descansar, doctora, es que aparece otra vez esto. Por eso le decía yo, ¿verdad?, que cuando uno calcula todo y dice, bueno, ahora vamos a dar un poquito de respiro, es donde viene esta ola bastante fuerte y tiene que, bueno, como usted mismo dice, ¿verdad?, hay gente que no puede ni visitar en forma todavía a sus padres porque están metidos ahí en el momento del control y manipulación también de este virus, doctora. Claro, y aparte nosotros en el laboratorio, como todos como muchos de los paraguayos, perdieron o padres o hermanos. Nosotros hemos perdido funcionarios, entonces es difícil. Me imagino, y sobre todo cuando uno mira al costado y dice al compañero que se perdió o a familiares, ¿verdad?, y que ya no lo van a tener, ¿verdad?, y uno mira este proceso y no puede parar ni a pensar ni a sentir de repente todo ese dolor. No da tiempo de repente, doctora. Sí, así es, pero la única manera de salir de esta situación es todos juntos, siendo solidarios, cuidándonos, cuidando a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Es la única manera, y tratando de respetar y cumplir con los protocolos, ¿verdad? O sea, vacunar, uso de tapabocas, aire, o sea, estar en un ambiente aireado, o sea, esas son las recomendaciones, ¿verdad? Y bueno, y que tratar de hacer todo lo mejor que se puede. Bueno, perfecto. Entonces lo que acá nosotros tenemos ya es 2 casos confirmados de coinfección, al menos eso es lo que se reportó hasta ahora. ¿Podrían surgir otros, doctora? Sí, claro que podrían surgir, siempre está la posibilidad que surjan. Pero digo yo, no, que están en este momento analizando, digo, en el laboratorio. En este momento esos son los 2 casos. Siguen llegando muestras, pero eso tendríamos que ver, ¿verdad? No quiero hablar sobre lo que no tengo evidencia, o sea, no tengo todavía no sé. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Mucha fuerza, ¿eh? Un gusto saludarles y bueno, que tengan buen resto de jornada. Bueno, doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central. Entonces, la confirmación de 2 casos hasta ahora, y como decíamos, pueden aparecer otros más. Bueno, depende mucho del estudio que se está haciendo en este momento ahí en el Laboratorio Central. Momento ideal para hablarles de chía de galeno porque cuida el corazón. Es omega 3 y es omega 6 vegetal, que es el complemento dietario por excelencia para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares